para mí han sido supremamente espectaculares porque me abren, así como dice mapa de conciencia, están abriendo la conciencia y me están centrando más en el objeto de que yo quiero para mi vida. Genial. Listo, gracias Jagger. Y bueno, acá vamos a profundizar un poco más con respecto a la tabla de los niveles de conciencia. Para las personas que están iniciando, que están apenas conociendo de esta información, familia, el mapa de los niveles de conciencia lo vamos a identificar con una palabra para cada uno de nosotros y es percepción. Cada nivel de conciencia que existe es solamente la percepción con el que yo la veo. Y esa percepción con la que yo la veo es donde yo puedo identificar en qué nivel me puedo encontrar en mi vida, en mi cotidianidad. Vamos a poner acá un ejemplo muy diciente para esta palabra de lo que es la percepción. Vamos a imaginarnos que acá todos estamos en insolvencia, nuestra oficina es nuestro computador, nuestro celular, nuestra iPad, nuestra agenda. Esa es nuestra oficina, ¿cierto? Y esa oficina la podemos llevar para cualquier lugar del mundo. Yo he llevado mi oficina a diferentes ciudades y donde esté, pues yo puedo trabajar. Entonces, vamos a imaginarnos que yo cojo mi oficina, pongo mi maleta, tengo mi Mac, tengo mi iPad, tengo mi celular, tengo mis audífonos, o sea, tengo todo. Y resulta que mi oficina, cuando yo me la llevo, mi oficina rodante, tiene un valor numérico, un valor en pesos de aproximadamente, vamos a ponerle un número X, 10 millones de pesos, ¿cierto? Resulta que yo salgo con mi oficina 10, 11 de la noche, 12 de la noche y voy por la calle. Y cuando voy por la calle, precisamente cuando yo voy por la calle, miro hacia el otro, hacia la otra acera y resulta que veo un habitante de calle. Y acá es donde quiero que empecemos a revisar lo de la percepción. Resulta que si yo soy esa persona que tengo mi maleta, tengo 10 millones en mis herramientas, pero resulta que yo soy una persona que está en culpa, estamos en el nivel 30 de culpa, soy esa persona que cuando yo miro a esa persona allá habitante de calle, lo primero que va a llegar a mi mente es pobrecito, ¿por qué estará así esa persona? ¿Qué habrá hecho para estar allá? Y empieza como ese sentido de culpa de que venga, yo tengo todo en mi vida y no soy merecedor. Eso que nos hablan en las iglesias, pongámoslo ahí entre comillas, es que tú eres pecador desde que naciste. O sea, ese sentido de culpa, entonces me empieza a congojar. Entonces, venga, yo no merezco tener esto acá en mí porque mire esa persona ya cómo está. Esa es la percepción que se lleva esa persona que está vibrando en un nivel de culpa. Vamos a poner esa persona que está en apatía. Esa persona que está en apatía tiene el mismo escenario, sale de la oficina, tiene su maleta, va sobre las 10, 11, 12 de la noche para su casa y va caminando y ve ese habitante de calle. Y esa persona que está en apatía, pues va a decir, venga, mire esa persona, cómo está, cómo es posible que existan personas así que nos están quitando oxígeno, que mejor dicho no deberían ni existir. Es una persona apática que desde su percepción de cómo está vibrando en su nivel de conciencia, es como está viendo la situación, ¿cierto? Esa es la percepción que puede tener esa persona. Vamos al del miedo. Entonces, yo soy una persona que tengo mi maleta, tengo ahí todo, y veo a esa persona y lo primero que va a pasar por mi mente, me van a robar. ¿Y qué hace una persona con miedo? Pues pucha, pues voy a empezar a ver para dónde corro, porque donde esa persona de allá se levante, pues yo voy a empezar a ver es cómo me va a defender o qué voy a hacer, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esas personas que vibran en miedo? Pues que son las personas que más roban siempre. ¿Por qué? Porque siempre lo que soy atraigo. Y si yo vivo en miedo es lo que yo voy a traer. Entonces, si nos damos cuenta, el proceso este proceso de nivel de conciencia solamente es la percepción con la que yo miro las cosas. Vamos a poner el ejemplo, una persona que vibra en amor, una persona que está en ese nivel de conciencia de poder.
Entonces voy con el mismo ejercicio, voy con mi maleta, voy por la calle y, y ve esa persona allá. Y siente tanto amor que ya no lo ve como de esa persona indigente, sino lo ve como de ese ser que igual está habitando aquí en la tierra, tiene su proceso, no sabemos por qué está allá, pero igual es una persona valiente que, sea como sea, vino a vivir esta vida. Entonces esa persona con amor pues entra en esa esencia de amor, no sé, le ofrece algo de comida, le ofrece algo de dinero, así sea una palabra de aliento, una sonrisa o algo a esa persona, pues lo va a caracterizar y le va a ayudar a esa persona. Muchas veces esa persona ni siquiera lo único que recibe, las pasadas estábamos en una fundación acá en Pereira y la fundación que apoyamos acá es una fundación que ayuda a las personas que viven en la calle y tienen temas de drogadicción. Y lo que nos decía era que muchas de esas personas tienen miedo de dormir en la noche porque hay personas, nos decía, hay policías que llegan a levantarlos a las patadas. Hay personas que llegan y les echan gasolina y les prenden fuego. Entonces decían que tienen miedo de dormir en la noche porque no saben qué les puede pasar mientras eso ocurre. Entonces muchos de los habitantes de la calle no duermen en la noche, sino los encontramos durmiendo en el día, precisamente porque en el día como hay muchas más personas afuera, pues no accionan esas personas malas en ese sentido. Entonces, cuando una persona está en amor, pues ¿qué busca? En dar o brindar amor, ¿cierto? Entonces ahí es donde, ¿cuál es la percepción? Vimos el mismo ejemplo, la misma persona, la misma situación, pero viéndola desde una percepción diferente, desde un nivel de conciencia diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de decir desde qué nivel de conciencia actúo, desde qué nivel de conciencia puedo actuar. Y algo más poderoso aún, que esa es una de las partes que ya tengo que sí o sí decírselo, y es que todo lo que está en fuerza, todo lo que está del 200 de la línea amarilla hacia abajo, todo lo que está acá es una fuerza limitada. Vamos a hacer un ejemplo acá, vamos a poner nuestro brazo en posición de fuerza, y vamos a apretar, vamos a sacar el músculo, vamos a hacer, a ver, todos ahí alzando su bracito y van a poner toda la fuerza que tengan ahí, van a enfocarse en toda la fuerza que van a generar en ese brazo. Vamos a estarnos aquí una hora así con el brazo. ¿Listo? Ahí. Ah, póngale fuerza, ¿no? Moni, no te veo haciendo fuerza ahí en el brazo. ¿Listo? No se cansen, sigan ahí, sigan ahí. ¿Listo? El primero que baje el brazo, ahí ya bajamos todos. ¿Quién resiste más? A ver, ¿quién resiste más? Bajo que no se nos vaya a salir el niño ahí porque Dios. ¿Quién está cansado ya? Mire, ya Astrid ya bajó el brazo, ya no bajó. ¿Qué tiene? Ya pueden bajarlo ahí. ¿Qué tiene el sentido de la fuerza? Que la fuerza es limitada. Si se dieron cuenta, hay un momento en donde yo ya no quiero estar así, porque ya se me cansó el brazo. Y resulta que así es en ese mismo ejemplo de la fuerza, cada una de estas vibraciones son limitadas. Y muchas veces, como no sé cómo agotar esa fuerza, como no he aprendido a agotar esa fuerza, lo que hago es reprimirla. Y cuando yo la reprimo, ahí es donde empiezan a salir las enfermedades, donde empieza a salir la frustración, donde empieza a salir todo lo negativo que tengo en mí, ¿cierto? Pero, como les decía, todo lo que está en fuerza es limitado. ¿Qué es lo único que debemos empezar a hacer? Empezar a aprender cómo vamos a transitar esa fuerza. Entonces, cuando yo estoy, vamos a poner un ejemplo muy sencillo y es, si yo identifico que estoy en miedo, si yo identifico, vamos a poner el ejemplo de,
voy en el avión, tengo mi maleta del paracaídas puesta y tengo un miedo impresionante de lanzar, ¿cierto? Tengo ese miedo, pero igual estoy pensando en hacer. Para poder transitar ese proceso del miedo no es reprimirlo. Muchas veces lo que algunas personas en ese sentido puede ser paracaídas, parapente, vamos a subir la montaña o algo que pueda hacer. Muchas veces se actúa desde el ego, se actúa desde la fuerza, en donde es que yo lo voy a hacer porque me voy a demostrar que sí lo puedo hacer. Pero me voy a demostrar forzándome, me voy a demostrar precisamente desde esa posición, desde ese orgullo es que lo voy a hacer porque quiero que me vean que sí lo logré hacer. Pero cuando actúo de esa forma, estoy actuando desde la fuerza. Entonces, ¿cómo podemos nosotros agotar esa fuerza? Inicialmente lo primero que vamos a hacer es cerrar nuestros ojos. Yo cierro mis ojos y voy a identificar y voy a sentir eso que está en mi pecho, eso que está en mi garganta, eso que está en mi cabeza, eso que está en mi espalda. Siempre que estamos nosotros en fuerza, algún sentimiento está en nuestro cuerpo. El cuerpo no lo está hablando. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta que cuando tengo miedo hay algo acá en esta parte del cuerpo que no sé cómo definirlo? Ahí es donde nos está mostrando. Ahora, ¿cómo hacemos para debilitar esa fuerza? Pues yo cierro mis ojos y voy a llevar mi plena atención, mi presente, mi presencia a ese lugar. Y le voy a decir, Dios, universo, cuerpo, lo que sea, entrégamelo todo. Ayer le decía a una chica que estaba en un momento complejo y lo peor que puede hacer en esos momentos complejos es no hablar o no expresarse. Porque cuando yo no lo hablo, yo no lo expreso, pues más me entro en mi frustración, más entro en mi pena, más entro en mi miedo. Y eso en algún lugar del cuerpo va a empezar a afectar. Por eso le empiezan a dar migrañas, por eso les empieza a salir la X o Y enfermedad, que les salió X cosa en el cuerpo. Entonces, el cuerpo siempre nos va a mostrar. Entonces, lo peor que puede hacer uno es reprimir. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Cierro mis ojos y le voy a poner plena atención a ese lugar. Y cuando esté en esa plena atención, le voy a decir a Dios, entrégamelo todo, entrégame. ¿Qué es lo peor que puede pasar si este dolor se sigue creciendo? ¿Y qué va a pasar? Lo mismo que hicimos con el brazo. Vas a tener tanta fuerza, tanta fuerza, tanta fuerza, que va a llegar el momento en donde yo ya no tengo más fuerza, lo va a soltar. Y cuando tú sueltas, ¿cómo se siente el cuerpo? Se siente liviano, ¿cierto? Cuando ustedes dejaron de hacer fuerza en el brazo, ¿cómo se sintieron? ¿No se sintieron más livianos? Eso va a pasar cuando tú llevas esa fuerza, ese sentimiento que tienes adentro y lo llevas al límite, que ya cuando ya no tiene más, ya lo abordaste todo. ¿Qué vas a sentir? Esta chica ayer me decía, si tienes que llorar, ve y lloras, si tienes que gritar, ve y gritas, si tienes que ir a coger la almohada a puños, ve y cógela, pero tienes que sacar eso de ti. 15 minutos después de que estuvimos hablando, me estaba agradeciendo, me decía, me siento más tranquila, me siento más liviana, porque tenía eso en mí que no lo podía hablar con nadie. Entonces, ¿cómo podemos transitar? Mira, todo esto es limitado, todo es limitado. Que yo voy a poner el ejemplo de a mí me ha pasado. Que yo tengo envidia porque X persona tiene un resultado y yo quiero tener eso. Mira, esa persona se compró el carro de sus sueños y, mejor dicho, me voy a poner a trabajar el doble porque es que yo quiero mejorar eso. Pero cuando llega ese sentimiento, yo en vez de decir me voy a poner a trabajar el doble, de voy a entrar en mí, cierro mis ojos y le voy a decir, Dios, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo envidia, estoy sintiendo orgullo, estoy sintiendo eso en mí. Y no lo quiero sentir. Yo quiero conseguir mi carro, pero quiero conseguirlo haciéndolo desde el amor, haciéndolo desde la paz, haciéndolo desde mi tranquilidad. Yo no necesito mostrarle a nadie porque yo ya soy grande.
y le digo a Dios, entrégamelo todo, o sea, quiero observar eso que está en mí y empiezo a observarlo. Y como es desde la fuerza, pues la fuerza es limitada. Todo lo que está del 200 hacia arriba es infinito. El amor es infinito. Agota el amor. No lo vas a poder agotar, ¿cierto? Entonces, esa es la buena noticia que yo les traigo el día de hoy, es todo lo que está desde la fuerza, tú lo puedes agotar porque es limitado. ¿Cómo lo agotas? No necesitas, hay algunos ejercicios externos que tú puedes hacer. Entonces, cuando estás con miedo, cuando estás con ansiedad, pues ponte a correr, ponte a saltar, ponte a bailar, ponte a hacer algo que te mueva. Y eso ayuda a transitarlo. Pero la mejor forma de hacerlo es entra en ti. Cierra los ojos y obsérvate. Observa tu cuerpo, qué es lo que está pasando en él. Y solamente obsérvalo. Hay algo que aprendí en la meditación y es la ley de la impermanencia. Así como llega, tarde o temprano, en algunos momentos va a demorarse un poco más, en algunos momentos va a ser menos, pero la ley de la impermanencia está. Así como está el día, está la noche. Podemos tener la noche más oscura, mejor dicho, la frustración, pero sabemos que al día va a amanecer, ¿cierto? Entonces, esa es la ley de la impermanencia. Todo lo que yo estoy pasando el día de hoy, mañana, en un mes, en una semana, en un año, o sea, en cualquier momento, esa situación va a cambiar. Cuando yo entré en quiebra, en mi mente siempre estaba, tarde o temprano mi situación va a cambiar. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Empiezo a actuar, empiezo a llevar mis acciones a eso que yo me quiero identificar. Y yo en ese momento que estaba en quiebra, yo pensaba, ¿cómo voy a estar en 5 años? ¿Cómo va a estar mi vida? ¿Cómo va a estar mi situación? ¿Cómo voy a estar en ese momento? Y hoy estoy viviendo eso que hace 5 años atrás estaba visualizando. Hoy me visualizo cómo voy a estar en 5 años y me visualizo mucho mejor de lo que estoy el día de hoy, ¿cierto? Entonces, terminando acá con el mapa de los niveles de conciencia, ahorita espero que cada uno pues empiece a interiorizarlo y siempre pregúntese cada vez que van a hacer las cosas, cada vez que van a estar en una asesoría, cada vez que estén hablando con un familiar, cada vez que... Es más, mira, cuando vayan ahorita a almorzar y vayan a pagar su almuerzo, revisen desde qué nivel de conciencia estoy pagando mi almuerzo. Hay personas que van a pagar su almuerzo y están en miedo porque esto que estoy pagando en el almuerzo era para devolverme para la casa. ¿Desde qué nivel de conciencia voy a pagar el almuerzo? ¿En qué nivel de conciencia estoy? Por lo menos ayer hablando con esta chica, yo me revisaba en qué nivel de conciencia estoy en este momento para yo poderle hablar. Si yo hubiera estado en ese momento donde yo digo, venga, tengo algo que me irrita, tengo algo que me genera ira, tengo algo que me genera miedo, yo prefiero no hablar. ¿Por qué? Porque es el nivel de conciencia en el que yo estoy y cómo le voy a transmitir un mensaje de amor si no siento amor en este momento, ¿cierto? El día de ayer, pues me sentía en ese momento en donde tenía la capacidad, tenía mi plena atención, en donde sabía que estaba en ese momento de amor, donde yo le podía ofrecer esas palabras de aliento. Ella me decía, las personas con las que he hablado, lo único que han hecho es juzgarme. Imagínense yo en entrar a seguirla juzgando. ¿Qué le aporto? ¿Qué le apoyo? Entonces, revisen ustedes en cada conversación, cuando se sienten con su cliente, ¿en qué nivel de conciencia estoy? Si tú estás en el nivel de conciencia de necesidad, ese cliente lo intuye y ese cliente no se cierra, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy acá, si llega el momento de la asesoría de usted 10 minutos antes, revise en qué estado, en qué nivel de conciencia está. Todos vamos a estar siempre oscilando en estos. ¿Por qué? Porque siempre desde la percepción que yo estoy. Entonces, cuando yo esté voy a entrar a la asesoría, tómate 5 o 10 minuticos antes y revísate en qué nivel de conciencia estás. Si estás en ese miedo, en ese temor, entra y transítalo. Entra, revísalo
Y ya acabamos de aprender hoy, es limitado. Entonces yo lo transito y listo, subo mi energía, subo mi nivel de conciencia y voy a ponerle la intención poderosa. ¿Qué voy a poner de intención poderosa? ¿Qué voy a dar? ¿Qué voy a entregar? ¿Y qué voy a reconocer? Y cuando entro a dar una asesoría así, esa asesoría va a ser la transformación tanto para esa persona como para ti. Y el resultado que tenga que llegar va a llegar. Que tú se cerró, que no se cerró, que le di tranquilidad. Cualquier resultado que va a llegar va a ser alentador para ti. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? Damaris, ¿qué te llevas hasta acá? Gracias, Yamit. Primero, ¿nos puedes compartir ese que está un poco más clarito, más entendible que el de la vez pasada? Me gustó. Eh, Que independientemente de la situación en la que estemos pasando, siempre debemos estar conscientes y ser conscientes de qué nivel de conciencia vamos a tener en ese momento. Entonces, tratar siempre de que nuestros niveles de conciencia estén sobre el 200, independientemente de la situación que estemos pasando. Genial, gracias, mi Mari. Jennifer Sánchez, ¿hasta acá qué te llevas? Sí, me escuchan bien, Very good. que los audífonos a veces se parecen. Pues yo creo que me llevó como una introspección que tiene que hacer cada uno. La verdad, esto nunca lo había visto, me pareció muy interesante y siento que sí es muy importante porque en cómo uno se encuentra en un momento, como que em, así mismo actúa frente a las situaciones que le vayan a estar pasando y pues digamos que entrando un poquito más en el tema acá de insolvencia, entendemos que vamos a tratar con personas que están en estados complicados, que viven de situaciones financieras complicadas. Entonces siento que una de las formas en la que mejor podemos ayudarlos es también brindarles cierta tranquilidad y realmente una ayuda para el proceso que ellos están pasando. Genial, gracias. Mónica, ¿qué te llevas hasta acá? Eh, um, yo me llevo siempre muchas cosas de estas sesiones así, porque desde que lo vimos el 2 de enero, que ya habíamos hablado en una sesión sobre sobre los niveles de conciencia, me quedó resonando mucho porque me di cuenta que, y es difícil admitirlo, pero creo que hace parte del proceso que la mayor parte del tiempo mi nivel de conciencia está vibrando eh, en rojo, y no solamente desde el ego, sino también desde el miedo. Creo que tú has sido una de las personas que más se ha dado cuenta de eso. Justo ahorita que estabas diciendo el ejemplo de el ladrón y que salgo con mis cosas y de que el habitante de calle, que lo roban, me hiciste acordar de el día que viniste a la oficina, que me pediste un favor de enviarte algo y que yo te dije como no, si pasa tal cosa y tú me dijiste como no viviremos en miedo, me acordé de eso y lo relaciono mucho en muchas cosas que pasan constantemente en mi vida, entonces realmente me llevo el empezar a trabajar en mis niveles de conciencia. Y nuevamente te lo agradezco mucho porque estos espacios no solamente son para ponerlos en práctica cuando yo atiendo a un cliente en insolvencia, sino en mi vida constante, ¿no? En mi día a día. Así es, y mira qué chévere lo que me acordaba. Pero es que chévere vivir eso en el día, en la cotidianidad. El día que estuve en Bogotá, ese día salí de urgencia porque tenía el vuelo y se me quedó el iPad en la oficina, en el escritorio. Y se me quedó el cargador del portátil. Mira, el solo cargador del portátil de la Mac, el solo cabezote, el solo barranito, vale 400.000 pesos. El cable vale casi 200.000 pesos, el original. Y el iPad vale como 2 millones. Entonces, cuando le escribí a Moni que si me revisaba si estaba ahí, y pues obviamente pues ahí estaba. Entonces le dije, hazme un favor, envíamelo por un pickup aquí al aeropuerto. Yo iba en camino al aeropuerto, pues yo llego y le espero a que llegue el pickup con mi iPad y mi cable y mi cargador. Pues yo estaba tranquilo, yo sabía que iba a llegar. O sea, si yo me lo envían, yo tengo la plena certeza de que va a llegar. Y Moni me decía, pero si será, entonces yo le escribí, entonces tráemelo tú para que estés más seguro. Yo estaba seguro que iba a llegar.
Me decían, no, es que tengo una reunión, entonces no vivimos en miedo y va a llegar aquí. Media hora después, pues el señor me estaba entregando mi iPad, me pagué como 30.000, 40.000 pesos al pick-up, que fue mucho menos donde yo hubiera llegado a Pereira y hubiera tenido que volver a comprar cargador o esperar a que me lo enviaran, mucho más. Pero ahí es donde esto es aplicable a la vida. En el sentido en que tú estés vibrando, eso es lo que te va a traer la vida. Yo ese día estaba tranquilo. Tenía tiempo para el vuelo, tenía tiempo para que llegara, o sea, yo estaba súper relajado. Mientras llegaba, estábamos chateando con Moni, estábamos chateando con Johnny que me hizo el favor, envolvieron eso como para que no se dieran cuenta de que era. Pues, yo hubiera sido, yo envío el iPad donde el mismo motociclista se da cuenta de que es. O sea, yo lo hago así. Pero allá entonces cogieron, lo envolvieron en un cartón. Bueno, pues chévere porque pues se están protegiendo. Pero pues yo tengo mi plena certeza de que va a llegar. Entonces, eso es lo que nosotros cada uno y los invito a tengan presente en qué estamos vibrando. Tengan presente en cómo estoy yo actuando con la vida. Porque conforme con como yo actúo con la vida, eh, lo atraigo. O sea, todo esto, la ley de atracción que nos han enseñado, es real, es cierta. Entonces, si yo estoy en miedo, pues voy a traer la persona que me rapa el celular, la persona que me metió. Mire, usted, si usted vibra en amor, si usted está en ese sentido y usted se sube al Transmilenio y tiene su maleta en la espalda, tenga por certeza de que conforme usted se sube, se va a bajar. La persona que tiene esa pizquita de miedo que se sube es la persona que cogen y le sacan el celular de la maleta, le sacan lo que tenga y guarda, ¿cierto? Mira, una persona que vibra en amor es una persona que usted está atrás, usted vibra en amor y la persona que está al frente vibra en miedo. Va la persona de la moto y lo va a robar. ¿Y a quién va a robar? A usted no lo roba, va a robar al del frente. ¿Cierto? ¿En qué sentido, en qué posición estás viendo tú la vida y cómo estás vibrando en ella? Entonces, familia, para seguir acá con el ejercicio, yo les voy a traer unas herramientas y todo lo que está en su imaginación es lo que usted va a construir. Va a contarles acá, esto es un experimento, lo hicieron en Estados Unidos, allá les gusta hacer estudios de todo. Y hubo un experimento en donde cogieron a tres grupos de personas. Esos tres grupos de personas, a uno lo cogieron, era un grupo de cuatro personas, y les entregaron a cada uno de ellos un arco y una flecha y les pusieron el tablero del tiro al blanco. Les dijeron, ustedes por una semana van a practicar 8 horas al día el tiro al blanco. Van a estar ahí practicando, o sea, 100% ahí en la práctica para que en 8 días vamos a ver cuál es su resultado y cuál es su avance. Ese primer grupo. El segundo grupo cogieron y le dijeron, listo, este grupo, ya usted no va a practicar el tiro al blanco, sino usted lo va a imaginar. Usted se va a imaginar el que está ya lanzando. Lo va a hacer durante 8 horas, durante una semana completa. Y el tercer grupo le dijeron, usted vaya y haga lo que quiera durante las 8 horas, durante los 7 días. Y al final del ejercicio, pues vamos a probar cuál de los tres grupos tiene mejor efectividad en el ejercicio del tiro al blanco. ¿Quiénes creen ustedes que tuvo el mejor resultado en el sentido? La persona que está 8 horas practicando, que está afilando el hacha, que está tomando acción y está ya practicando. La persona que se lo está imaginando allá de cómo pone la flecha, ya no lo está practicando, solamente lo está imaginando, lo está pensando. O la persona que dice, el día de ella cojo el arco y la flecha y lo lanzo y por suerte de principiante va y la pongo en el blanco. ¿Cuál de ustedes cree que es la persona más acertada? Jennifer Escamilla, ¿cuál crees tú? Ahí me pone a dudar con la segunda y la primera, pero en definitiva la primera.
el tema de la constancia, la práctica y el estar mejorando en cada tiro. Genial. Eh, Steffi, estás ahí con dos chicas. Bienvenidas a esta familia. La que está en el centro, no sé el nombre, por favor, dame tu nombre y cuéntanos cuál crees tú. Está intermitente el internet. A ver, ¿me escuchas mejor? Hola, Eh, hola. sí, ya mejor. Listo, voy a parar un momentico mientras habla Carito. Caro, Ya, buenos días, bienvenida. Buenos días. Carolina Yo creo que va a ser mejor que te muevas para donde Mónica. También estoy acá. No, es que creo que el internet está inestable aquí en la oficina. Ok, pero ahí podemos apoyarnos de Que la las otras primera. compañeras. ¿Que la primera? Listo. Muchas gracias, Caro. Sí. Y último, Dale, último. gracias. Serena, ¿cuál crees tú que es el grupo que va a tener mejor resultado? Pues yo creo que accionar. A veces uno se queda pensando y pensando y pensando y cree que al pensar e imaginar pues va a lograr, pero se queda solo en eso. Ok, Y pues el otro sí va, o sea, va a ser un fracaso, ni hizo nada y pretende llegar a lo último y hacer algo. Digo que la acción. la acción. ¿Alguien tiene algo diferente al primero? ¿O todos votan porque sí? Que el primero es el que va a tener el mejor resultado. Listo. Entonces, acá viene la herramienta, Majo. Háblanos. Claramente me hace pensar que, pues, el que uno regularmente piensa en el que toma acción va a tener un resultado, ¿cierto? Pero oyendo el punto de nuestra manifestación, porque realmente podemos hacer muchas cosas o tomar muchas acciones, pero si nuestro pensamiento no está alineado con eso, pues no vamos a llegar por más acciones que hagamos. Entonces me quiero ir al otro lado, igual no sé, ahorita me cuestionaré si estoy en lo correcto o no, pero ahorita me iría el del que se lo imaginó, ¿sí? La persona que se lo está imaginando, porque también está tomando una acción, ¿sí? Aunque no es la que nosotros como muchas veces como humano o yo veo como o pretendo, no sé, tengo que grabar el video, pero si mi intención y mi pensamiento no está alineado con que ese video fluya, pues no va a pasar. Entonces me quiero ir al otro lado a ver cuál es la respuesta acertada. De todas maneras, quiero quedarme con que sí también debemos proyectar en nuestra mente para que la acción tenga un resultado. Entonces me voy a quedar con ese, a ver qué pasa. Genial, listo. Entonces, chicos, mira, cuando salió el resultado de este experimento, cuando empezaron a poner las personas, pues habían unas que lanzaban, llegaban muy cerca del tiro al blanco, algunas acertaban eh, y estaban en ese sentido. Entonces, muy buen trabajo, pues lo estuvieron practicando. El segundo grupo fue el grupo con mejor asertividad en el ejercicio. ¿Y saben por qué? Porque cuando esas personas se lo estaban imaginando, ellas no imaginaban el no darle al blanco. ¿Qué pasa con la persona que lo está practicando? Cuando tú practicas, resulta que se fue por un lado, se fue por el otro, se fue por arriba, se fue por abajo, y esa persona que está poniendo en su mente los fracasos que está teniendo. Y obviamente, pues, entre más lo haga, pues va a ir mejorando. Pero esa persona tiene en su mente esos fracasos. Entonces, es más lento el, el escenario de yo 100% accionar si yo no lo tengo en mi mente. ¿Qué pasaba? Que esa persona que lo estaba imaginando no estaba pensando en errar. ¿Qué estaba en esa persona? 8 horas al día. Todas las flechas que lanzó, todas las flechas llegaron al centro. ¿Cierto? Entonces, cuando fue y lo hizo, pues no tenía en sus pensamientos el que iba a errar. ¿Qué tenía en sus pensamientos? ¿Qué fue? Y fue la persona que más
aciertos iba a tener. Obviamente el tercer grupo, pues no faltaba, como lo digo, la suerte de principiante, la persona que iba y lo acertaba. Pero ahora póngalo a hacer varias veces a ver si iba a acertar en todas. ¿Por qué? Porque uno ni lo estaba imaginando ni estaba practicando. ¿Qué aprendizaje nos trae esto, chicos? Y es empezar a visualizar. ¿Qué hacen los grandes deportistas de alto rendimiento? Ellos imaginan cómo va a ser su carrera, cómo va a ser su juego, cómo va a ser las estrategias que van a ejecutar. Entonces, chicos, acá yo les decía, las herramientas que vamos a tener acá, una es como asesor. Tú vas a empezar a imaginar cuál es esa asesoría perfecta que tú quieres, cuál es esa asesoría perfecta y tú vas a empezar a visualizarla. Y vas a empezar a visualizar desde antes de que la persona llegue. Entonces yo les decía ahorita, siéntense y revisen en qué nivel de conciencia estoy en este momento para dar la asesoría. Entonces ustedes van a empezar a visualizar. Y en esa visualización, listo, entonces yo voy a cerrar mis ojos, voy a respirar, voy a revisar si estoy en paz, si estoy en esta entrega, pues tengo una muy buena posición para poderle brindar la información a esa persona. Que yo estoy en esa posición y tengo el afán, me acabé de pelear con mi pareja y estoy en esa ira, estoy en esa furia, que mejor dicho, prefiero primero experimentarla, voy a centrarme y voy a erradicar esa fuerza que está en mí, ¿cierto? Entonces yo lo empiezo a visualizar. Y cuando yo empiezo a visualizar ese sentido, esa asesoría, entonces llega la persona y se sienta, ¿qué preguntas le voy a hacer? ¿Cómo voy a conectar? ¿Voy a estar serio o voy a sonreír? ¿Voy a estar con miedo o voy a estar en ese sentido de voy a tener una conexión con esta persona que no me importa si tomo o no tomo la decisión del proceso, voy a conectar con esa persona en modo de ayudar, ¿cierto? Entonces, ahí es donde, chicos, visualicen cuál es su asesoría perfecta. Cierren sus ojos y siéntense a ponerlo en esa práctica. La persona que no lo hace, hace unos años atrás, una asesora que estaba en la empresa, eh, empezamos a hacer como el escenario de los resultados, empezamos como a comparar los resultados que habíamos tenido y esta chica duplicó el número de asesorías que yo tenía y yo dupliqué los ingresos que ella tenía. Y en ese sentido entonces nos sentamos, venga, porque si usted tiene más acción, tiene más comportamiento, como lo hablamos en el tema de ventas, tuvo un resultado inferior al que yo tuve? Y es precisamente porque a esa persona le llegaban todos los casos de 2 millones, los casos chicharrón, ese caso que tú sabías que, mejor dicho, si lo cierro va a tener todos los problemas habidos y por haber, y esa asesora los tenía todos. Había asesores que decían, venga, es que a mí solo me llega leasing. Yo, pero venga, ¿usted cómo atrae esa vaina? Mi cliente perfecto son hipotecarios y todos los clientes que me llegan tienen hipotecario. ¿Cómo hace usted para atraer todos esos clientes chicharrón que tiene, o todos esos clientes de leasing, o todos esos clientes de los carros que usted cierra el cliente y al día siguiente le quitaron el carro a su cliente? Entonces, ¿qué estoy poniendo en mi mente? Esa persona muy seguramente inconscientemente tenía el miedo de que esa persona le iba a pasar eso. ¿Y qué estaba trayendo? Todo lo que le pasó estaba trayendo. En mi mente estaba, mi cliente va a ser perfecto, mi cliente va a ser de 100 millones, de 200 millones, de 500 millones, de 1000 millones. Y así empezaban a llegar. ¿Y cómo dupliqué los ingresos que la persona tenía? Pues teniendo clientes mejor perfilados para mi proceso. Entonces, chicos, visualicen su asesoría perfecta. Si ustedes empiezan a hacerlo, mire, visualicen qué ropa se van a poner, cómo va a ser su fondo, o sea, con qué fondo quieren que su cliente los vea. Consejo que yo les doy personal, mire, yo no soy de poner fondos virtuales, poco me gusta. Cuando yo lo pongo,
Y van ustedes a, miren, hoy puse un fondo virtual. Es porque algo en mi alrededor no está organizado. Hoy lo tengo ahí borroso porque tengo un trípode allá atrás, voy a mostrarles, que no me gusta. Mira, allá se ve el trípode. ¿Por qué? Porque llegamos con mi esposa de hacer unas actividades, no se ve desorden, ¿cierto? Visualice cómo quiere que su cliente lo vea. Entonces, ustedes en esa visualización, usted va a ser el asesor y usted va a ser el cliente. Ese cliente va a observar tú que tienes a tu alrededor. Y hace unos años, nosotros hablábamos con Alexander y yo ponía un fondo virtual de la oficina que yo quería. Entonces estaba la biblioteca, estaba... Y en ese momento lo hacía como visualizándome cómo lo quería tener. Entonces, visualicen con qué fondo quieren que esa persona los vea a ustedes. Como yo les decía, a mí no me gusta el fondo virtual porque es como estoy tapando algo que no quiero que los otros vean. Entonces, mientras tú no tienes ese fondo, ahí sí voy a utilizar este porque no quiero que vean mi desorden, no quiero, pero voy a proyectarme y voy a visualizar ese fondo que yo quiera. Mire, un mes después, 2 meses después, ustedes van a tener los resultados para ustedes comprarse las luces, para ustedes comprarse la pintura para ir a pintar. O sea, ustedes van a tener el recurso para hacerlo. Empiecen a visualizar cómo quieren que su cliente vea su fondo. ¿Cómo quieren que su cliente lo vea a usted? Yo soy de los que poco utilizo corbata en algunas ocasiones y hace unos días lo estaba interiorizando del por qué a mí no me gusta la corbata. Aunque me veo muy guapo y todo, muy pocas veces me gusta utilizarlo. Y lo identifiqué porque hay algo inconsciente en mí que en algún momento de mi vida a una persona que no generó validación en mí y que muchos años tuve como una marca en mi vida, esa persona estaba encorbatada. Entonces identifiqué el por qué a mí no me gusta la corbata. Por más guapo que me vea, por más... Yo, si ustedes me van a ver, la gran mayoría de tiempo me van a ver en polo, en algo muy sencillo, porque quiero mostrar que el tema financiero no necesariamente tiene que ser una persona de corbata. Ahora visualicen ustedes cómo quieren verse con su cliente. Si ustedes quieren verse las ejecutivas, si ustedes quieren verse ese asesor profesional, o sea, qué vestido quieren ponerse, cómo se quieren ver peinadas, cómo se quieren ver. Visualicen cada cosita de eso. Tarde o temprano, conforme usted lo visualiza, así va a ser. Ese tiro al blanco que usted se va a imaginar, así va a ser su asesoría. Y cuando usted empieza a vivir eso, usted va a decir, pucha, qué resultados tan espectaculares tengo el día de hoy. Si nos damos cuenta que el proceso, la venta, la insolvencia, no es por cuánto yo sé de la ley. Hay personas que en la empresa saben mucho más de la ley que yo, asesores comerciales que saben mucho más de la ley que yo, y su resultado económico no se les da. Entonces no es cuánto sabes de la ley, es cuánto empezamos a trabajar en nosotros, cuánto empiezo a trabajar en mi autoestima, cuánto empiezo a trabajar en cómo me comporto. Entonces, obviamente hay que estudiar de la ley, porque yo me considero que sé de la ley, pero me considero más, he trabajado más en mí, en las ventas, he trabajado más en mí, en cómo me comporto, en cómo aprendo cómo las otras personas actúan cuando yo estoy en una asesoría. Entonces, chicos, el mensaje de hoy es, ¿en qué nivel de conciencia estamos? Nos fuimos con la primera herramienta de ya sé cómo voy a limitar esa fuerza que está en mí. Si ustedes tienen una asesoría y venga, me sentí como un bichito raro cuando termine y ahí va a pasar, porque de pronto va a llegar el cliente que se las cree saber todas y entonces me hace sentir como lo más pequeñito. Entonces transite eso que está sintiendo y visualicen cuál es esa asesoría perfecta que ustedes quieren para ustedes. Visualicen cuál es ese cliente perfecto para ustedes.
Ayer hacíamos el ejercicio con Moni. ¿Cuál es tu cliente ideal? Entonces empezábamos, listo, mi cliente ideal son los profesores y los médicos. Listo, ¿cómo le vas a llegar a esos clientes? No necesitas salir a hacerlo, es cómo primero lo vas a imaginar, cómo lo estás imaginando en ti, lo que ya pones en tu mente, tú empiezas a poner acción y el resultado va a llegar. ¿Claro hasta ahí? Entonces, familia, vamos a dar hasta acá el día de hoy. Quiero tomarme 3 personas, ya no a dedocracia, el que quiera levantarme una manito, ¿qué se lleva y qué va a empezar a accionar hoy mismo en usted? 3 personitas que quieran alzar ahí la manito. Jagger va uno. ¿Quién más? Quiero escuchar los que no han hablado. ¿Dedocracia? Listo. Jagger. Hola, Yamit. Benjamín, me quedó retumbando algo que tú dijiste y hiciste un énfasis, como para mí, yo lo tomé, hiciste bastante énfasis en la ley de la impermanencia. Eso me ha quedado retumbando muchísimo, porque no sabía qué era, acabé de averiguar acá en el computador y me estoy enterando que la ley de impermanencia es lo que está en constante flujo. Pero ese flujo yo lo puedo cambiar y siempre está en constante movimiento. O sea, lo que aplica hoy no aplica mañana y, y viceversa. O sea, lo que puede aplicar a futuro en el día de hoy no aplica. Eso me ha quedado retumbando porque es que también dice que nada es permanente y que yo tengo que empezar a visualizar mis metas para poder alcanzar ese objetivo. O Ujú. sea, Ah, parece enredado, pero es muy diciente y de verdad que me ha te lo tocado. voy a poner con un ejemplo. Es que, perdón, Perdón, han visto personas que lo han tenido todo y han quebrado. Y pasa porque la persona lo tiene en su mente. Mira, la Biblia nos habla algo de los 7 años de las vacas flacas y los 7 años de las vacas gordas, ¿cierto? Y cuando tú tienes en tu mente de que vas a pasar por los 7 años de las vacas flacas, eso lo estás construyendo para ti y van a llegar. Cuando tú empiezas a construir que yo solamente voy a vivir en los 7 años de las vacas gordas y tú estás actuando y tú te estás visualizando, las vacas flacas no llegan. Cuando tú llegaste a una quiebra, cuando tú llegaste a esas situaciones complejas, difíciles, es porque tú ya lo tenías programado. No es porque Dios te esté retando, no es porque Dios, es porque tú ya lo programaste. Entonces la ley de la impermanencia es, ¿qué estoy pensando yo? ¿Qué estoy actuando para que eso llegue? Entonces, cuando yo aprendí esto, hace 5 años que estaba en esa situación, pues mis acciones en ese momento empezaron a, ¿qué voy a hacer para cada día mejorar? Entonces, todos los días leo un poquito, todos los días escucho un audio que me genere energía, todos los días me estoy informando, todos los días, porque esas pequeñas acciones son las que a 5 años te van a generar un resultado que tú no lo vas a creer, pero va a llegar. ¿Listo? Entonces ahora sí, Jagger, puedes terminar con tu espacio. eh, es decir, acabas de decirlo, pues algo que de experiencia personal, porque yo también viví una época que estuve a tope, pues, financieramente hablando, y precisamente entré en quiebra porque era uno de mis temores. O sea, yo tuve ese miedo y también con el transcurrir de mi vida me di cuenta de que lo que se ha venido hablando el día de hoy, todo lo que yo pienso, todos mis miedos que yo pensaba era en qué es lo que no quiero que llegue a mi vida para tenerlo presente. Y todo lo que yo no quería, todo, todo llegó, todo llegó. Entonces, volviendo a lo del mapa de sueños, o sea, yo hice mi mapa de sueños, me puse, es decir, yo mismo me visualicé porque las fotos que yo puse dentro de mi mapa de sueños son fotos mías, en cómo es que yo quiero estar. O sea, y todos, pues lo hice en la oficina de Bucaramanga
Algunas personas que lo vieron, ay, pero usted, ¿por qué se pone ahí? Porque es que yo me visualizo de esa forma, o sea, ya lo tengo y yo sé que voy a llegar a ese punto porque ya la vida me enseñó que lo que yo no quiero, no debo pensar en lo que yo no quiero, debo pensar y visualizarme y buscar el camino correcto de llegar a esos objetivos. Y por eso yo me puse en todas las fotos. Genial. De, esto de la ley de la impermanencia, no lo conocía. Me parece muy interesante, es un tema como de analizarlo y estudiarlo. Muchísimas gracias, Yamit. Espero, aprovecho este momento, pues darle las gracias. Todo esto ha sido de un gran conocimiento y cada día me doy cuenta que estoy en el lugar que quiero estar. Llegué a donde era. Yo, Jagger, gracias a ti por recibir. Majo, Majo ¿Me Finanzas. escucha? Perfecto. Bueno, voy a iniciar o la reflexión que he hecho desde que empezaste a hablar. Cuando pusiste el mapa, he venido trabajando hace un año el mapa de la conciencia y digo, "Ay, otra vez el mismo tema, ¿sí?" Entonces, cuando tú dijiste, espere, intencionen, volví a intencionar y dije, o sea, de verdad, siempre este mapa nos deja algo. Puedo estar en clase todos los días hablando del mapa de la conciencia y Dios siempre me habla algo. Y en la mañana obviamente me levanté y me levanté como con un, yo le llamo un turugo. Cuando siento ese turugo en mi pecho dije, ¿en qué estado de conciencia estoy? ¿Sí? Y antes de empezar a trabajar me senté aquí donde estoy ahorita y empecé a escribir mis agradecimientos, que es como mi rutina de la mañana, y empecé a identificar qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que está pasando, por qué tengo ese turugo, ¿cierto? Y al entrar, como tú dices, al entrar, encontré que quería tener el control de lo que tengo atrasado, ¿sí? Entonces, como tengo varias cosas atrasadas, quería el control y me sentía desesperada, o sea, con ansiedad. Entonces respiré y dije, vamos a intencionarlo desde otro punto. En el año, recién iniciamos el año, yo le puse dos intenciones al mapa de conciencia, o le puse dos intenciones para mi año, amor y voluntad. Y dije, recuerda, amor y voluntad. Entonces, en mi meditación recordé amor y voluntad. Ahora, tú vienes y nos hablas del tema y me acordé de algo y fue el fondo de emergencia. Y esto se los doy como testimonio. Cuando recién llegué a avanzar, Yamit sabía que yo tenía un fondo de emergencia. Y él me dijo, ese fondo de emergencia siempre se va a ir para una emergencia. Si tú lo proyectas, va a llegar la emergencia. Y nos pasaba. O sea, el dinero se iba en la emergencia. Siempre pasaba. La moto se dañaba, la llanta, nos accidentábamos, no sé qué. Alguna cosa pasaba. Y cuando dijimos, Yamil me dijo eso, le dije a mi esposo, no, quitemos el fondo de emergencia, a ver qué pasa, miremos a ver qué pasa. Quitamos el fondo de emergencia. Miren, yo sé que me van a creer, pero no ha pasado una emergencia, ¿sí? O sea, no hemos necesitado ese dinero para cubrir una emergencia. Entonces, efectivamente, todo lo que llevamos a nuestra mente, y yo soy muy de colorcitos, y yo hice ahorita, volví a hacer mi mapa de conciencia y mientras Yamid hablaba estaba coloreándolo y diciendo dónde nuevamente voy a vibrar, desde dónde nuevamente voy a recordar. Y me cala una frase que creo que siempre la hemos escuchado, pero se nos olvida, o a mí se me olvida, lo que soy atraigo. Y me llevo eso, mi Yami, lo vuelvo a traer a mi mente y lo que soy atraigo, lo que soy atraigo. Y ayer hablando con el equipo, las que están, hablábamos me decía Adri, cuando tú llegaste a ayudarme, lo hiciste con amor. Y los resultados desde que yo empecé a ayudar a Adri con amor fueron unos resultados infinitos y sé que van a seguir siendo infinitos con cada una de las de mi equipo y los de mi equipo. Pero efectivamente me llevo de que debo pensar, seguir pensando, seguir trayendo a mi mente los resultados que quiero con las chicas, con los chicos y con todos y lo que vamos a tener aquí va a ser grandioso todos los que estamos aquí, porque estamos atrayendo desde lo que somos, construir el ser para traer cosas muy lindas. Así que muchas gracias por seguir recordándonos. Si lo vas a hacer durante el año y lo vamos a hacer 1000 veces, sigámoslo haciendo, porque este mapa nos revela todos los días algo. Algo Dios nos habla en este mapa y es maravilloso lo que hoy me llevo y gracias a todas por estar y por, pues solamente con el hecho de que todos estuviéramos aquí, a mí me lleva mucha alegría y me da nostalgia porque digo, qué bonito es sentir amor por todos, porque todos estamos creciendo. Así que muchísimas gracias.
Gracias, mi Majo, gracias por compartirnos. Mira, no me acordaba de esa vez que lo hablamos y ahí es donde entra uno en conciencia es cómo vivimos nosotros el presente, cómo nosotros vivimos el momento. Yo nunca he tenido fondo de emergencia y creo que las emergencias que han salido, igual el dinero está, pero no está programado, o sea, no lo tengo programado de que es que este mes va a salir la emergencia de tal cosa y no lo tengo registrado. Entonces, qué chévere por recordarme eso, mi Majo, y pues bueno, para que todos ustedes lo tengan ahí presente. Caro, Hola a todos. Bueno, Yamit, yo me llevo dos cosas. Una, que no tengo que esperar a estar completamente preparada para iniciar, o sea, perder ese miedo a que me van a decir no, esto está mal, sino a intentarlo, a lanzarme. Eso. Y dos, y es muy importante, es que nosotros somos creadores de nuestro futuro. O sea, total, de lo que pensamos y de lo que hablamos. Entonces somos creadores. Somos el resultado de ayer. Entonces, te doy gracias porque ha sido de gran fortaleza para mi vida, por lo que he venido pasando, pero bueno, aquí seguimos adelante. genial, Gracias. gracias. Y mira, ya para cerrar el espacio, Dios siempre me manda mensajes. Mira, acabas de decir, hoy ha retumbado varios mensajes en mi día. Les voy a leer dos carticas, yo siempre saco mi mensaje del día con unas tarjeticas que tengo. Y les voy a leer para compartirles el mensaje que me ha llegado. Dice, eres creador. Lo acabo de decir Carolina y en la palabra. Y mira cómo se reafirma. Dice, eres creador. Fuiste diseñado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tienes la capacidad de materializar en el plano físico todo aquello que deseas. Debes ser consciente de la manifestación de milagros. No sucede únicamente desde las palabras, sino actuando en coherencia, alineado a las tres áreas del ser, espíritu, mente y cuerpo, pensamientos, palabras, emociones y acciones, con lo que quieres ver reflejado en tu vida. Por lo tanto, todo lo que está sucediendo en tu realidad física es una consecuencia de lo que decides cada día de forma consciente e inconsciente y de los pensamientos y sentimientos los cuales les das fuerza. Creo que lo que acabamos de aprender el día de hoy va súper alineado a esto el mensaje que me llegó el día de hoy. Y mira este que dije, cómo lo reafirmo en el sentido, eso es otro juego de cartas que tengo y dice, cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nos dieron la capacidad de manifestar y hacer realidad absolutamente todo. Así que ahora en adelante no pidas milagros. Activa los milagros que ya tienes en tu vida por derecho divino. Entonces, familia, con esto termino. Son mensajes que Dios del universo, este espacio, como les digo, va a ser de aprendizaje, de plena conciencia. Pónganlo en su agenda de 10:30 a 11:30, 12 que nos demoremos acá. Pero van a ser espacios, como les decía, yo priorizo mi crecimiento porque esto que yo aprendo acá me va a generar el resultado en lo que voy a hacer. Si tienen asesorías hoy, pues ya tienen unas herramientas para aplicar antes de su asesoría. Y cuando estén en su asesoría, empiecen a visualizar cuáles son esas respuestas que quieren, cuáles son esas preguntas que ustedes van a hacer. Familia, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Gracias por entregar su tiempo acá en este espacio. Sonríanle a la vida, sonríanle a la vida. A ver, todos sonríen, todos Gracias, sonríen. Yami. Feliz día para todos. Gracias, Dios los bendiga. Un abrazo. Chao, chao. Abrazo, chao, chao. Luis, buen día, Gracias, gracias. Muchas gracias.